Listo, entonces este es el siguiente problema. Nos está diciendo que tenemos un sistema de partículas cuyas masas son iguales y son equidistantes entre sí. Equidistantes es que la distancia entre ambas partículas que están una al lado de otra es la misma. En este caso vamos a llamarla L. Lo interesante de este ejercicio es que nos dice que calculemos el momento de inercia con respecto a varios puntos. Como yo les decía, el momento de inercia no es absoluto en un sistema, va a depender de qué eje nosotros tomemos. Está diciendo que calculemos con respecto al extremo izquierdo, que calculemos con respecto a la masa B, y la inercia con respecto al centro de masa. Sabemos que el centro de masa por simetría estaría en C. Vamos haciendo, hay un tema D, pero vamos haciendo primero los tres primeros temas. Y esto es súper sencillo. Es con la definición de masas para un sistema de partículas. Entonces vamos para nosotros sabemos que el momento de inercia es igual a la sumatoria de todas las masas por el radio al cuadrado. Y recuerden que el radio es con respecto a la referencia que estamos tomando. Como es A, sería el radio con respecto a A. Ok. Entonces la inercia total sería igual a la masa, vamos por el primero, sería la masa del primero, que sería m, por la distancia desde ese eje a la masa, que sería 0, está ahí mismo del eje, estoy hablando de A, más la masa de B, que vale m mismo, por la distancia, que sería L cuadrado. La siguiente partícula es m por 2L al cuadrado, más m por 3L cuadrado, más m por 4L cuadrado. Y ustedes ven, lo único que varía es la distancia, porque las masas son las mismas. La distancia de A a B vale L, la distancia de A a C vale 2L, la distancia de A al siguiente vale 3L, y así sucesivamente, que el último vale 4L. Hasta ahí todo sencillo. Literal, ahí ya tenemos la respuesta, sería la inercia es igual, voy a sacar factor común la masa, voy a sacar factor común L cuadrado, y sumo 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. No soy calculadora mental, voy a hacer la calculadora, más 1 más 4 más 9 más 16. Entonces 30. Entonces ya tenemos sencillamente inercia del primer literal. Vamos con qué pasa cuando tenemos la inercia ahora, va a ser con respecto al punto B. Esto va a ser igual a la sumatoria nuevamente de las masas por el radio con respecto al punto B. Y ahí cambia la cosa. Es igual a la masa de A, que vale m, por la distancia. La distancia sería L al cuadrado más m por la distancia de B hacia su eje, como es el mismo, va a ser 0. Esperemos a que pase la señora. No sé si se escuchó que están vendiendo la... A ver. Ya. Más m, la siguiente partícula sería C, se estaría a una distancia de L igualmente al cuadrado, más m por 2L al cuadrado, más m por 3L. Nuevamente sale de una, mi inercia va a ser, saco factor común ml al cuadrado por 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 4 al cuadrado más 9 al cuadrado, vale 15. Ahora sí, vamos con el literal C. Este es el centro de masa. Siguen que es súper mecánico, es decir, si ya les ponen un triángulo, simplemente con unidades trigonométricas, lo demás es carpintería. Simplemente se hace con esta forma. Aquí lo difícil, si les pone un triángulo, es hallar las distancias con respecto a un punto O que les pongan. ¿Sí? Pero lo demás, simplemente es aplicación de la fórmula. Entonces la inercia con respecto al centro de masa, que sería C, es igual a la sumatoria, entonces vamos a hacerlo de una, sería la masa de A por la distancia de A, que sería 2L al cuadrado, más la masa de B por la distancia de B, que sería L al cuadrado, más la masa de C por la distancia, que es 0 al cuadrado, más M por L cuadrado, más M por 2L cuadrado. Sumo nuevamente, m al cuadrado por 2 al cuadrado, 2 al cuadrado más 1 más 1 más 2 al cuadrado, es 10 ml al cuadrado.
Entonces, si yo les pregunto, así, una pregunta que se me ocurre, con respecto a qué eje mi sistema rotará más rápido. ¿Con respecto a qué eje? ¿A, B o C? Sí. C. Vamos a ver, por ahí dijeron, con el que tiene menos inercia. Vamos a ver. Entonces, digamos que yo le aplico un torque a mi partícula. Entonces, el torque va a ser igual a la inercia que estoy analizando por la aceleración angular. Yo quiero, la rapidez de giro está asociada con la aceleración angular. Simplemente puedo hacer esto. Entonces, como dijo la compañera, entre menor inercia, o compañero, entre menor inercia, mayor aceleración angular. ¿Cuál tiene menor inercia? El C. Estamos en lo correcto todito. Chéverísimo. Ahora sí, vienen las famosas integrales. ¿Cómo sabe dónde está el centro de masa? En este caso, el centro de masa, como es simétrico el sistema, de una podemos decir que está en el punto C, que es en la mitad. Sí, pero igual pueden aplicarlo por definición del centro de masa, que yo lo veo mucho más difícil y un poco innecesario, porque ya hay simetría. Si hay simetría, el centro de masa va a estar en el eje de simetría. Si no, ya tiene que aplicar la fórmula, que va a ser la masa total por el centro de masa va a ser igual a la sumatoria de las masas de cada partícula por su posición. Tienes que aplicar la fórmula del centro de masa. ¿Sí? Sí. Igual ese truquito indispensable. Si ves que hay simetría, de cabeza en ese eje está el centro de masa. Listo. Ahora sí, vamos con lo chévere. Empezamos con las integrales, chicos. ¿Cómo se halla la inercia con respecto al eje A perpendicular si hay, si hay las suficientes partículas en un intervalo L como para considerar al sistema una barra finita? Es decir, ya no van a haber 5 partículas nomás, sino van a haber una cantidad infinita de partículas que vamos a representar como un sólido, que van a formar una barra finita, finita en el sentido de que va a tener una longitud que va a ser L. Entonces la pregunta está aquí, ¿cómo calculo la inercia de un cuerpo con masa continua? A ver, Con eso de las integrales, poniendo que es macizo. severísimo. Entonces, ¿me podrías decir cuál era la fórmula? ¿La inercia es igual? A la integral de la sumatoria, ¿verdad? De las Integral de masas por la radio al velocidad. cuadrado. Vamos bien, vamos bien. ¿Cómo? La integral de la sumatoria de las masas por la, Ya, espérame, por la longitud del cuadrado. ya, por ahí, estamos bien. Para hacer una clase nueva estamos muy bien. Asociamos variables correctas, pero ya no es la sumatoria. La sumatoria es solo cuando hay sistemas de partículas finitas. En este caso, cuando es una partícula continua, partículas infinitas se asocia la integral y sería una posición al cuadrado, voy a ponerle cualquier variable r cuadrado por un diferencial de masa. Y esta es mi fórmula. Esto chiquitito me va a ayudar a poder determinar cualquier inercia de cualquier cuerpo rígido. Ahora la cosa aquí está, primero, hallar mi diferencial de masa y segundo, hallar mi, ¿cómo sería? Mi sistema de referencia que me va a ayudar a resolver. Entonces, como yo tengo una barra, me está diciendo que lo haga con respecto a uno de sus lados, con respecto al eje A. Entonces mi eje A estaría aquí. Y me pide hallar la inercia con respecto a ese eje. Por tanto, yo voy a hacer lo siguiente. Mi sistema va a empezar de x igual a 0. Va a depender de mí, le puedo poner desde x igual no debe ser de x igual a 0, de donde empieza el eje. Entonces va a terminar en un x igual a l. Es decir, a mi solución va a estar asociado el eje x. Ok, ahora para el diferencial de masa, y aquí es porque yo las había introducido en lo que es la densidad, se usa la densidad. Puede ser la densidad volumétrica o la densidad lineal. En este caso, como estamos hablando de una barra finita, es decir, de diámetro despreciable, solo trabajamos con densidad lineal. Solo estamos analizando su longitud. Entonces la densidad lineal de una barra va a ser su masa
sobre la longitud. ¿Qué pasa si yo quiero hallar un diferencial de masa? Su diferencial de masa, yo despejo, va a ser la densidad por un diferencial de L. En este caso, mi diferencial de L viene dado y viene asociado por mi componente X. Entonces, esto va a ser mi diferencial de X en una posición X. Entonces, esto lo voy a asociar a un diferencial de X. Entonces, ya tengo mi expresión que me va a relacionar mi X con mi diferencial de masa. Entonces, yo reemplazo. La inercia es igual. Ya vamos a poner los límites. La integral de el vector oposición, en este caso estamos trabajando a lo largo del eje X, entonces esto sería X al cuadrado, por el diferencial de masa, que sería lambda, por el diferencial de X. ¿Y de dónde hasta dónde voy a integrar? Integrar desde 0 hasta L. 0 hasta L. Tengo planteado todito. Literal, la inercia se resuelve en poquitos pasos. Voy a integrar de una, X al cubo sobre 3, de L a 0, entonces esto me queda que la inercia es igual a lambda por L al cubo sobre 3. Ok, pero eso no es todo. Yo tengo que expresar la inercia en función de m y L. Para esto yo sirve mi lambda. Mi lambda yo sé que es igual a m sobre L. Entonces lo reemplazo. M sobre L, por L al cubo sobre 3. Y finalmente mi inercia me queda que es igual a ml cuadrado sobre 3. Y esta es la inercia de una barra finita que gira alrededor a un eje adherido a sus extremos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hallar la inercia con respecto a su centro de masa? ¿Será que me toca integrar de nuevo? No sé si alguien ha leído por ahí qué podemos hacer cuando quiero hacer eso, para no integrar de nuevo. Yo Poner el conozco teorema de Steiner. el teorema de Steiner, no sé si todos lo habrán escuchado. Bueno, sí, correctísimo, toditos están diciendo, teorema de Steiner, toditos veníamos leyendo, chéverísimo. Entonces, aplicamos directamente el teorema de Steiner o conocido también como el teorema de los ejes paralelos. ¿A qué se refiere este teorema? Este teorema me dice que la inercia en un punto P paralelo a la... Bueno, eso ya lo vamos a definir después. La inercia con respecto a un punto P sencillamente va a ser a la inercia del centro de masa más la masa del objeto que estoy analizando por la distancia al cuadrado del centro de masa a ese punto. Voy a poner un ejemplo con, bueno, la grafiquita para que nos guiemos con la misma barra. Entonces su centro de masa está aquí. Entonces aquí yo tengo la inercia con respecto al centro de masa. Y yo quiero saber cuál es la inercia con respecto a cualquier otro eje. Ojo, otro eje paralelo a esa inercia, a ese eje inercial que yo estoy analizando, voy a poder aplicar este teorema. Es decir, ¿a qué me refiero con eje paralelo? Puede ser este eje, puede ser este eje, cualquier eje que sea paralelo. Es más, uno de sus extremos. Lo que yo no puedo hacer es decir, ya tengo la inercia con respecto al centro de masa, con respecto a este eje. Voy a hallar cuál es la inercia con respecto al eje azul. No, porque no son paralelos. Imposible, no se puede aplicar este teorema. Pero por suerte, si yo quiero aplicar el teorema de Steiner para hallar la inercia con respecto a su centro de masa, puedo usarlo. Vamos a aplicar. En este caso, mi inercia en el punto es el dato que yo tengo, que sería la inercia en A. Inercia en A. Vamos a reemplazar. Entonces yo sé que la inercia en A es igual a la inercia en el centro de masa más la masa de la barra, que vale m mayúscula, por la distancia al cuadrado. ¿Cuánto es la distancia desde el punto en que yo tengo el dato hacia el centro de masa de la barra? L medio. L en medio. L medios, correcto. Esto al cuadrado. Ahora sí, la inercia de A yo ya la tengo.
habíamos dicho que es ml cuadrado sobre 3. La inercia del centro de masa lo voy a despejar, entonces esto pasa restando, sería m L cuadrado sobre 2, igual inercia del centro de masa. Entonces la inercia del centro de masa va a ser 1/12 de ml cuadrado. Y es otro dato tabulado. Es decir, ya hemos encontrado dos de los 30 que existen, que se usan generalmente. Entonces, pilas con el teorema de los ejes paralelos. Igual lo vamos a estar viendo en ejercicios posteriores. Creo que no me piden nada más este ejercicio. Entonces vamos con el siguiente. Profe, disculpe, no es ml sobre 4. ¿Cuál? Ah, sí. Ahí sí, ahí sí. Y ahí sale un 12avo igual. Está embalado. ¿Alguna otra pregunta o algún chispoteo que haya hecho? Vamos con el siguiente. A ver. Ya. Por cierto, a diferencia, bueno, no sé si ya vieron el... Profe, pero dice que es 1/3 menos 1/4. ¿En dónde? O sea, al final, pues. Abajo, abajo. ¿Ya? Sí. 1/3 menos 1/4. ¿Y que saldrá negativo? No, 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 no. eso Bueno, sí, por eso también. Un No, doceavo. no saldría negativo, disculpe, pero no saldría un 12avo. Porque... Espera un momento. Espera que estoy mal. A ver, vamos a revisar. Bueno, no me digas que estoy mal en aritmética. Ah, no, sí, estoy mal, yo estoy mal. Ay, 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 uy, no, casi me asusta. Casi me haces dar un infarto y dije, ay, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago en sexto semestre? Dale, dale, no te preocupes. Igual, mira, a mí me pasó que puse 2 en vez de 4. A cualquiera le pasa. Bueno, como les había dicho, a diferencia ya del parcial anterior, ya no vamos a tratar de resolver todos los problemas. Lo que voy a hacer es ponerles un banco de preguntas relativamente extenso para que resuelvan. Y voy a resolver aquí los que me parecen más interesantes. En este caso, bueno, recién vamos por el 2. Van a ver que me voy a saltar algunos ejercicios. Por el mismo hecho, quisiera que ustedes practiquen por su cuenta. Van a ver que hay tareas en el PDF. Solo son 2. Y que lo pasen en el grupo para que puedan interactuar y yo les reviso, no hay problema. El siguiente dice lo mismo que hemos hecho. Nos pide hallar la inercia de un disco y de un anillo. O sea, literal solo estamos haciendo el trabajo que ya está hecho. Pero como es física básica, hay que hacerlo. Ya, ¿qué más? ¿Qué más quiero? A ver, vamos a comenzar con el anillo. Van a ver que esto es súper sencillo. Literal, en 7 minutos voy a bajar el anillo. El anillo va a tener una masa m y un radio r. Entonces, por definición yo sé que la inercia va a ser igual a la integral de un r cuadrado por el diferencial de masa. Ahora, ¿qué es característico de este anillo? ¿Qué pasa con el r? Digamos que yo voy a analizar en cada punto. ¿Qué pasa con la distancia de ese punto al eje de rotación? ¿Qué está pasando? A ver, chicos. Constante. Es constante, correcto. Entonces veo que hay muchas veces que en este tipo de figuras se me va a simplificar mucho porque la inercia va a ser r cuadrado es constante en todo punto, va a ser r cuadrado del integral en todo su volumen de diferencial de masa. ¿Esto que es igual? A r cuadrado por la masa total. Así de sencillo sale. No hay que complicarse mucho. La integral de diferencial de masa es la masa. Ahora, vamos a ver qué pasa con un disco. Esto sí es bastante interesante. Es más, déjenme para no graficar feo. Déjenme ponerle captura. Vamos a ver qué pasa con un disco sólido. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ponerle momento de inercia igual a la integral de r cuadrado
Diferencial de R. Y aquí nosotros podríamos decir, aquí el radio es constante, vamos a hacer lo mismo. Incorrecto, error. ¿Por qué? Porque al ser un disco sólido, van a haber puntos, tanto aquí, puntos de analizar tanto aquí, tanto acá, tanto acá. Es decir, el radio que lo separa va a ser diferente para cada punto. No se puede hacer eso. Pero aquí viene algo chévere, y por eso puse estos casos juntos. Porque yo, en base a una inercia conocida, puedo hallar la inercia de otro cuerpo. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa si yo divido al disco como infinitos anillos? Un anillo aquí, un anillo infinitesimal acá, otro acá, otro en todo el borde. Son infinitos anillos, simplemente me falta sumar esos infinitos anillos. Entonces yo integro. Vamos a ver. La inercia sería igual a la integral, o sea, la suma infinita de todos sus anillos. ¿Desde dónde hasta dónde voy a sumar? Es el 0, r igual a 0, hasta r igual a r. De la distancia r al cuadrado. Bueno, ahí está un poquito difícil, entonces hay que comenzar a hacer otra consideración. Voy a poner r cuadrado por el diferencial de masa. Ahora, el diferencial de masa lo hallamos de la siguiente manera. Yo me enfoco, ya no voy a borrar todo esto, yo solo me enfoco en un elemento infinitesimal, en este caso en un aro que estoy analizando, y lo voy a dibujar acá. Entonces yo tengo algo así. No sé si se logré bien ver la idea. A ver. Listo, tengo mi elemento infinitesimal. Es decir, un aro súper chiquito de longitud L. Esto vale L. Ok, ¿cómo hallo el diferencial de masa? El diferencial de masa es igual a la densidad volumétrica por el diferencial de volumen. Entonces el problema está en hallar el diferencial de volumen. Y es súper sencillo. ¿Qué pasa si yo este diferencial de aro lo corto? Es decir, voy a generar un corte así, por ejemplo. Voy a cortar y lo estiro. Esto se va a hacer un rectángulo. Un rectángulo, bueno, en realidad es un paralelepípedo, sí. Donde su longitud va a ser la longitud de este cachito, bueno, vamos a hacer con otro color para que se vea. Su longitud va a ser esto, entonces sería 2pi por r, un r cualquiera. Me dice si no está claro esto para repetir, es muy importante y me parece muy interesante, la verdad. Su longitud sería L, y su grosor sería el diferencial de R. El diferencial de R es esto que tengo aquí. Entonces es un poquito de tener un poco de imaginación espacial, por decirlo de alguna manera. Simplemente mi diferencial de anillo lo corté y lo transformé en un rectángulo. Entonces ahora ya se me hace más fácil hallar el volumen de un rectángulo. Sencillamente sería, bueno, el diferencial de masa por la densidad. El diferencial de volumen sería la base por la altura por el grosor. Y ya tengo mi diferencial de masa, vamos a reemplazarlo. La base, perdón, sería la densidad primero. La densidad por la base, por la altura, por el grosor. Ahora me quedan bastantes constantes que pueden salir de la integral. Sería 2 pi L rho de 0 a R, R al cubo diferencial de R. Esto es una integral súper directa, sería igual a 2 pi de L rho R a la cuarta sobre 4, R a 0. De 0 a R. Entonces, bueno, más carpintería, 2pi L. La densidad volumétrica, ¿a qué sería igual en términos de la masa y la longitud, la masa, la longitud y el radio? Voy a anotarla acá. La densidad volumétrica es igual a la masa total
sobre el volumen del disco. Entonces, la masa total del volumen. El volumen era que sería igual a pi cuadrado por el radio por L. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí? Emplazamos. M pi cuadrado RL por R a la cuarta sobre 4. Puse pi cuadrado, es pi R cuadrado. Pi R cuadrado. Pi R cuadrado. Listo. Simplificamos lo que tengamos que simplificar. Quedaría L se va, pi se va, M R cuadrado sobre 2. Y listo, ya tenemos la inercia de un disco sólido y tenemos la inercia de un anillo. Nuevamente, entonces, ¿cuál de los dos giraría más rápido? A ver. La E menor. ¿Podría repetir esa parte? Claro, ¿cuál parte quieres que repita? Dime nomás. A ver, pregunta dice, sí, profe, el L medio es donde sale. Creo que el L medio se refería a la anterior pregunta. Una pregunta como ¿cómo la inercia en el punto A no es 0? No se puede poner eso. O sea, ¿a qué te refieres, Camilo? A lo mejor me podría decir de otra manera. Peña Adrián, ¿podría repetir esa parte, por favor, la del gráfico? Claro, no hay problema. A ver, yo lo primero que hago es entender que el disco yo lo puedo dividir como sumas infinitas de anillos. ¿Sí? Un anillo chiquito, otro grande, y hago una sumatoria infinita, o sea, una integral, y voy a llegar a la respuesta de inercia, por el método de superposición. Ahora, yo lo que hago es coger un elemento diferencial, o sea, un anillo súper chiquito, cualquiera a una distancia r, y lo voy a graficar tridimensionalmente para entender mejor y poder hallar el diferencial de volumen. Entonces yo lo tengo aquí. Yo lo tengo aquí. El grosor, o sea, la parte roja, va a ser un diferencial de R, o sea, un residuo de R. Aquí está, un diferencial de R. El ancho va a ser la longitud, eso no va a cambiar, es lo que está aquí, la longitud del disco. ¿Y qué más? Y bueno, yo sé que del centro a esa capita hay una distancia R. Entonces, con esos datos yo puedo abrir este residuo este diferencial de anillo y lo transformo en un rectángulo. Es como abrirlo. A ver, déjame ver si puedo. A ver, voy a prender mi cámara un ratito, ¿ya? A ver. Espera, déjame ponerme. Me voy a poner un fondo, pero bueno. A ver, voy a arrancar una hoja. A ver, es como que yo tenga esto. ¿Sí ves? Yo tengo aquí mi diferencial de anillo. Lo voy a cortar así. Le paso una tijera, lo hago así, lo veo así. Y va a ser un rectángulo súper finito. ¿Sí lo ves? ¿Sí lo cachaste ahí? Si yo un círculo o un cilindro, esto no es un cilindro porque es súper finito, pero si un cilindro yo lo abro y lo despliego, se va a transformar en un rectángulo. Entonces, eso mismo yo estoy haciendo aquí. Ese diferencial lo desplegué y lo transformé en un rectángulo. En donde la longitud va a ser el perímetro de esa circunferencia, 2pi por r, la altura va a ser el L, el grosor de ese disco, y el ancho va a ser el diferencial de R. No sé si quedó más claro. Es más, voy a pintarlo, así como está pintado, así el diferencial de R. Entonces ahí yo ya puedo hallar el volumen de ese prisma, súper fácil, la base por la altura por el grosor. Y listo, eso es todo. Bueno, me piden
la relación entre las inercias A y la inercia B, que si yo lo divido, inercia A e inercia B sería 2. Este el resultado. Vamos con el siguiente problema. Déjame ver. Este está interesante. Qué suerte que toca. Qué chévere que toca este. Bueno, no toca este, toca de los cilindros. Pero por cuestión de tiempo vamos a ir con problemas más aplicados, ¿ya? Igual quedaría como tarea que lo resuelvan o si quieren practicar chévere. Recuerden que es mejor practicar a lo largo de todo el parcial que andar madrugándose, la presión, no. Vayan practicando con los ejercicios que les pase o con los ejercicios que van a entender, no hay problema. Listo. Una barra de longitud L y masa M puede girar en uno de sus extremos. En el otro se encuentra pegado una esfera de radio R y masa M. Calcule el momento de inercia del sistema con respecto al eje de rotación A y B. Entonces simplemente nos está diciendo que, ¿qué pasaría con inercia si yo a este sistema lo hago girar con respecto a A? ¿Qué pasaría con la inercia si este sistema lo hago girar con respecto a B? Como pregunta adicional me dicen, encuentre la relación entre A y B, o le podrían preguntar, ¿cuál de las dos inercias es mayor? Entonces, como que al ojo no es un poquito difícil de saberlo. Sencillamente, habría que aplicar superposición y teorema de Steiner. ¿Sí? Las dos cosas que hemos visto, ahora las aplicamos en un ejercicio. Vamos a ver, si analizamos, ¿qué pasa si analizamos para... Yo sé que esto vale L, y esto vale R. Ok. A ver, hagamos la inercia. Entonces la inercia por superposición, la inercia total va a ser igual. Con respecto a, ojo, todo esto con respecto a, va a ser igual a la inercia de la varilla más la inercia de la esfera. Vamos primero analizando la inercia de la varilla. La inercia de la varilla con respecto a, ¿qué sería? ¿Qué caso sería? Está rotando con respecto a uno de sus lados. Entonces, ¿su fórmula cuál es? Está rotando con un eje asociado a uno de sus extremos. ¿Cuál es su fórmula? Ya la calculamos más arriba. Igual está en la tablita. Búscalo. 1/3 Correcto. mv cuadrado. 1/3 de la masa de la varilla, voy a ponerle mv, por la longitud al cuadrado. Ahora vamos con la inercia de la esfera. ¿Qué pasa con esta esfera? Yo puedo decir que la inercia de la esfera es 2/5 de la masa por radio al cuadrado, como está en el formulario. Porque ese de ahí sería la inercia con respecto a su centro de masa. Correcto. Eso estaría correcto si yo estoy analizando con respecto a este eje de rotación rojo que acabo de dibujar. Sin embargo, no es el caso. Tengo que aplicar teorema de los ejes paralelos. ¿Por qué? Porque si yo tengo aquí mi inercia en el centro de masa, yo con ese teorema puedo hallar la inercia en A. ¿Por qué? Porque los ejes son paralelos. Ok, entonces va a ser la inercia en el centro de masa, voy a poner la inercia en el centro de masa, más la masa de la esfera por el radio al cuadrado. Voy a ponerle distancia al cuadrado para no confundir. Entonces la inercia en el centro de masa, ya sabemos que es 2/5 de la masa de la esfera por su radio al cuadrado. Más la masa de la esfera por la distancia al cuadrado, que lo separa de su centro de masa hasta el punto de eje de rotación. En este caso, y ojo con esto, va a ser L más R. L más R al cuadrado. Ya tenemos todo. Entonces yo sé que la inercia total va a ser la suma de todo esto. A ver, 1/3 de la masa de la varilla, L al cuadrado, más 2/5, la masa de la esfera, al cuadrado, masa de la esfera,
Ahora, aquí me está diciendo que se sabe que L es igual a 8R, y me faltó ponerles también que asuman que las masas son iguales. Masas iguales. Entonces vamos a ir a la inercia. Pregunta. Profe, una pregunta. ¿Por qué no podría aplicar la fórmula de L para una partícula siendo la partícula, en este caso, la esfera? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes considerar la esfera como partícula? Muy interesante pregunta. Y la cosa es que te están dando un radio. ¿Qué quiere decir? Que el tamaño está siendo considerado. Tú estás considerando las dimensiones. Si no consideras las dimensiones, si te dice desprecia las dimensiones de la esfera o desprecia el radio, tú puedes considerar que es una partícula, porque la partícula, recordemos, la partícula es un objeto que no tiene dimensiones, es decir, de tamaño despreciable. Pero si te están dando un radio, ya de antemano te está diciendo, considera el tamaño de la esfera, porque te dan ya el radio, te están dando una dimensión de ese objeto. ¿Sí? Por eso no se puede considerar una partícula. Porque, aquí algo interesante, para los que les gusta algo interesante, si yo tengo un cuadrado y digo que es lo suficientemente pequeño, yo puedo decir que es una partícula. Una partícula no necesariamente lo puedo representar como una esfera, como un punto, puede ser un cuadrado. Lo importante de las partículas es que sus dimensiones sean lo suficientemente pequeños, solo eso. Y repito, si me están dando el radio, me están diciendo que, oye, la esfera tiene un radio, no desconsideres que es una partícula, sino considerarlo como esfera. Eso, muy buena pregunta. Bueno, entonces consideramos que las masas son iguales y la igualdad entre L y R. Ya. Listo, de nada. Entonces la inercia total va a ser igual a 1/3. Vamos a poner todo en términos de R. 1/3 de la masa por 64 R cuadrado más 2/5 de la masa por R cuadrado más la masa de la esfera, que sería M, por la suma de L más R, que sería 9R al cuadrado. Esto sería igual a 64/3 más 2/5 más 81 MR cuadrado. Bueno, si quieren, esto lo puedo hacer en la calculadora, como yo voy a hacer. Bueno, 64/3 más 2/5 más 81. Sería 1541 sobre 15 MR cuadrado. Ok, ahora vamos con respecto a B. ¿Qué pasaría si gira con respecto a B? La cosa va a cambiar, no mucho, pero cambia. Inercia total nuevamente va a ser igual a la inercia de la varilla con respecto a B más la inercia de la esfera. Y entonces la inercia de la varilla va a ser igual a... Veamos, ¿va a cambiar la inercia de la varilla? Pregunto. Tengo que aplicar Steiner o su proposición. No, no cambia porque sigue girando con respecto a los extremos. Correcto, entonces seguiría siendo 1/3 de ml cuadrado. Ahora sí, la inercia de la esfera, eso sí va a cambiar. Y nuevamente no está girando con respecto a su centro de masa. Entonces va a ser la inercia del centro de masa más la masa por la distancia de ese eje hasta el punto que estoy analizando. Entonces sería 2/5 de mr cuadrado más m, y la distancia que lo separa es r cuadrado. Entonces esto sería igual a 2/5 más 1, que sería 7/5 mr cuadrado. Perfecto, perfecto. Lo sumamos, 1/3 de ml cuadrado más 7/5 mr cuadrado es igual a, reemplazamos valores, 1/3 de la masa L cuadrado, me está diciendo que L vale 8R, entonces esto sería 64R cuadrado. Ya veo que hay preguntas, ya voy a leer ya. 7/5 de masa por R. Esto es igual a, nuevamente la calculadora,
sobre tercios más 7/5. 341 sobre 15 mr cuadrado. ¿Cuál es mayor? Listo. La relación sería, divido esas dos cosas feas que salen, y ya tengo la relación. A lo mejor me sale un número bonito, no sé. Están preguntando, profe, ¿por qué sacó el factor común de las masas? ¿No se supone que son diferentes? Correcto. Muy buena acotación. En el caso de que no hubiera esto de aquí, no te digan que las masas sean iguales y que L es igual a 8R, tienen que dejar todo expresado en la función, en lo que le dan. En este caso yo ya de una puse M porque yo ya sé que las masas son iguales. Como hicimos aquí, sencillamente puse M y operé, no hay ningún problema. Pero si las masas fueran diferentes, entonces esto quedaría, esto sería la masa de la esfera, sería la masa de la varilla, sería la masa de la varilla, la masa de la esfera. Y así quedaría la respuesta. Ya no habría que simplificar más porque no sé cuánto valen las masas, ¿no? O no conozco la relación entre ellas. Si no, les reemplazo. ¿Y cómo me dicen que son iguales? Ah, ¿cómo? No. O sea, yo dije aquí que me faltó escribirles que las masas sean iguales. Me faltó. No lo dice en el problema, me faltó decirle. O sea, es que es un ejercicio que yo lo propuse, entonces, la imagen la encontré en internet, pero yo la propuse. Entonces, por eso me faltó escribirles eso en el documento. Ya, vamos con el siguiente. Preguntas. Está chévere, está chévere. Vamos a hacer este. Este viene con tarea incluida. Así que, pila. Aquí échenle bastante ojo a esta resolución porque la tarea es muy parecida. O sea, es en base a lo que vamos a hacer aquí. Entonces me gustaría que a lo largo de la semana se tomen el tiempito para desarrollarlo y nos manden sus respuestas para comparar. Les voy a tomar agüita ya. Tomamos 3 minutos de receso. Igualmente vayan leyendo y vayan teniendo ideas de qué pueden aplicar, o más o menos qué les pide el ejercicio, ¿sí? Si quieren, vayan resolviendo. Nos vemos en 2 minutos. Solo voy a tomar agua ya. Listo, chicos. Disculpen que hablar mucho sí cansa la garganta. Ahora comprendo a mis profes del colegio. A ver, algunas ideas. Algo que se les haya ocurrido, algún dato curioso que hayan visto por ahí. Ideas. Por ahí. Alguien creativo. Podemos ver que tenemos un disco cuyo interior hay un hueco. Entonces vamos a ver lo siguiente. Y esto quiero que quede claro, que el principio de su proposición, disco menos el disco, correcto, el principio de su proposición no solo aplica para inercias, para cuerpos que existen realmente, sino yo puedo inventarme un cuerpo cuya masa es negativa, por decirlo
así para que se entienda, cuya masa es negativa, para que la inercia se pueda restar. Explico. Yo puedo decir, tengo aquí mi objeto, pero así no sale igual que el dibujo, pero para que se entienda aunque sea. Tengo mi objeto. Esto, matemáticamente, yo puedo decir que es lo mismo que yo tenga un círculo del mismo tamaño y que le reste un círculo que está aquí arriba, así. Y mi eje de referencia va a ser, me dice que tome con respecto a esto. Entonces este va a ser mi eje. Va a ser lo mismo. ¿Qué quiere decir en términos de la inercia? Que mi inercia total va a ser igual a la inercia del disco de todo esto, menos la inercia del agujero con respecto a mi eje de referencia. Para tener una notación más chévere, vamos a poner que esta es la inercia de R mayúscula, esta es la inercia de R minúscula. Una vez que tenemos el planteamiento, pues el problema solo se enfoca en hallar inercia del radio mayúscula y el del radio minúsculo. Entonces, para el disco así, sin ningún agujero, ese ya lo tenemos, es M por R al cuadrado sobre 2. Creo que ya lo hallamos, ¿no? Igual está en la tabla. Entonces ya no hace falta seguir analizando esto. Ahora la cuestión es con la inercia del agujero, la inercia de R minúsculo. Y veamos, si yo estoy analizando con respecto a O, quiere decir que van a haber ejes paralelos que yo puedo analizar, porque yo conozco porque yo conozco cuánto va la inercia con respecto a este eje, y yo quiero hallar la inercia con respecto al eje central, que está a un radio r de distancia. Entonces aplico el teorema de Steiner. Radio r sería igual al radio a la inercia en su centro de masa, que sería m por r al cuadrado sobre 2 más, ¿qué más puedo hacer? Bueno, disculparán, aquí mi m es diferente. Mi m vamos a ponerla una m minúscula. R al cuadrado sobre 2 más m por la distancia que lo separa, que sería r al cuadrado. Entonces ya tengo todo, pero hay algo importante, y es que hay un dato que no me dan. No me están diciendo la masa. ¿Cuánto es la masa faltante de ese agujero? Entonces yo no lo puedo dejar así, tengo que expresarlo con las variables que me dan. Y aquí es donde yo aplico lo de la densidad. Como yo estoy suponiendo que esto se puede restar, de antemano estoy diciendo que son del mismo material, es decir, sus densidades son iguales. Estoy trabajando con densidades iguales. Entonces la densidad del radio mayúscula es igual a la densidad del radio minúscula. Entonces la densidad del radio mayúscula es igual a la densidad del radio minúscula, que es la masa por el volumen chiquito. El volumen, me estoy refiriendo al volumen faltante, al volumen que se le resta. O sea, estoy analizando cuál es la densidad, o sea, estoy analizando la densidad del agujero faltante. Ok. La densidad de R mayúsculo, o sea, la densidad de todo el sólido, ¿cuánto es? Eso yo lo conozco. Es la masa mayúscula, M total, sobre el volumen del disco, que es pi por R al cuadrado, por la longitud, por el grosor de ese disco. Suponte que yo estoy así. Entonces, este es el grosor del disco. Ok, por la masa sobre el volumen de ese disco pequeño, que sería igual a pi por R cuadrado minúscula por L. Se va, se va, se va, se va, y me queda finalmente que la masa es igual a m sobre r cuadrado.
Entonces ya tengo mi masa con respecto a la masa total, la masa que me dan originalmente en el ejercicio. ¿Dónde está? Ahí está. Entonces ya puedo expresar mi inercia del agujero con respecto a eso. Entonces sería igual a la masa Profe, disculpe, ¿y el radio chiquito dónde está? del rayo chiquito. Ah, sí, lo comí. Ahí va. Entonces quedaría, ya me mareé. La masa por el rayo chiquito. ¿Qué está pasando aquí? Un momento, chicos, me mareé. La inercia del rayo chiquito, ya, aquí está el problema. Aquí puse rayo mayúscula, debe ser rayo minúscula. Sobre 2 más mr cuadrado, mr cuadrado, r cuadrado, m. Ya, ahora si reemplazamos, la inercia del rayo chiquito es igual a m por r cuadrado, por r mayúscula al cuadrado, sobre 2, más la masa, que sería m, r cuadrado, sobre r cuadrado, por r. Listo. Sería igual, finalmente, a la masa sobre 2 por r a la cuarta minúscula, r al cuadrado, más la masa r a la cuarta sobre r al cuadrado. Entonces yo tengo la inercia en términos de la masa total. Igual si me equivoqué en algo de espejo o algo me avisan. Ahora sí, solo me faltaría sumar. Igual déjenme revisar por si acaso haya hecho una trastada por aquí. A ver. Y por r al cuadrado. Sí, al parecer está chévere. Ya. La otra R no debe ser a la 4 también. Ajá. Entonces de ahí ya creo que estamos bien. Ahora sí. Entonces Se puede vamos sumar, la verdad que ajá, esto sí lo podemos sumar. Quedaría 3 medios de m r a la cuarta sobre r al cuadrado. Ahora sí, sumamos las inercias. Inercia total va a ser igual m r cuadrado sobre 2, 3 medios de m r a la cuarta sobre r cuadrado. Listo. Ya no se puede hacer más, creo yo. Al menos que le saquemos factor común. Digamos, expresado de una forma más bonita. Sea r al cuadrado más 3 medios de, no, 3 r a la cuarta sobre r. Listo. Y está el índice total. Ahora supongamos que me dice que me dan valores. Bueno, no supongamos ya. Digamos que dan valores. Tocaría reemplazar, déjame ver. Ajá, ya tenemos todo en función de los valores originales que me dan. R mayúscula, R minúscula y la masa. Estaría el resultado. Listo. Entonces, con respecto a esta idea que se tiene en el principio de superposición cuando tengo agujeros, me gustaría que se tomen un tiempito, creo que analizándolo, digiriéndolo, si lo hacen en 20 minutos o 30 por ahí. Sí es un poquito más largo que el que hicimos ahorita, pero son los mismos pasos. Entonces, si no tiene el PDF, tómale captura. Me gustaría igual lo podemos haber planteado. Es el mismo concepto, solo que ustedes, en este caso, van a determinar inercia con respecto a esto. Entonces, la del disco sólido, o sea, de todo esto ya la tienen. Nuevamente, ¿cuánto es? mr al cuadrado sobre 2. La del agujero, lo pueden hallar por Steiner nuevamente. ¿Por qué? ¿Cuánto es el radio que lo separa? ¿Cuánto es el radio que lo separa? Sería, uy, no veo bien. R medios. R medios lo separa. Entonces aplican Steiner y ya tienen. Y ojo con algo importante. El radio de la circunferencia chiquita es R cuartos. R cuartos. Este radio es R cuartos. Cuidado con eso.
Igual, si no se quieren confundir, ustedes pueden hacer lo siguiente. Yo voy a decir, bueno, ¿cómo borro esto? Voy a borrar esto. Y voy a borrar. Yo puedo decir que este es un radio minúscula R, y opero como hice ahorita. Sí, este vale R y este vale R. Yo opero como hice ahorita, simplemente en función de R y en función de R mayúscula. Y cuando yo llegue a una expresión que me los relacione, ahí sí, uso los valores que me dicen. Me está diciendo que R minúscula vale R cuartos. Entonces reemplazo, en vez de R minúscula, R cuartos, y llego a una expresión. Profe, una inercia puede salir negativa. A ver, veamos. La inercia sería la suma de las masas por R al cuadrado. Primero, un número elevado al cuadrado siempre es positivo. Por tanto, para que una inercia me salga negativa, ¿qué quiere decir? Que la masa es negativa, algo que no se cumple. Entonces, la inercia siempre es positiva. Una pregunta, la inercia siempre es positiva. En este caso, como les digo, esto es un artificio que hagamos como que si la masa es negativa para que la inercia salga negativa. Para que se entienda mejor, ¿sí? ¿A qué me refiero con que la masa es negativa, entre comillas? Que hay un agujero. O sea, hay un faltante de masa. La única forma de que tú digas que tu inercia es negativa es que le estés restando un agujero. Pero teóricamente imposible, la inercia siempre es positiva, por su misma definición. Listo. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Recordemos, fundamental de tratar de dominar o hacer ejercicios, teorema de Steiner, superposición y densidades. Estos tres análisis les va a permitir a ustedes, chicos, resolver cualquier problema que les proponga. Bueno, aparte de la definición de inercia, pero problemas así con figuras simétricas, discos, cilindros, estos tres de cabeza. Análisis con estos. Pueden resolver y pueden hacer maravillas. Entonces vamos a intentar hacer otro ejercicio así. A ver si hay. Ya. A ver. Este también viene con tarea. Está súper interesante. A ver. Ya lo hemos hecho suponiendo que la densidad es constante, pero ¿qué pasa si es variable? Esto nos presenta en esta situación. Tenemos una barra de longitud L. Vamos a llevar la barra. Esta vez sí la voy a tratar de hacer bonita. Disculpen, chicos, que está un poquito apurado, porque como solo va a haber una sesión de inercias, me gustaría abarcar la mayor cantidad de ejercicios propuestos. ¿Sí? Por eso estoy un poquito apurado con esto. Pero voy a tratar de hacer este bien bonito. Tengo una barra de longitud L y de masa M que descansa de forma horizontal sobre el eje X. Entonces aquí tengo mi eje X. Estoy diciendo que mi longitud vale L. Con un extremo izquierdo ubicado en el origen del sistema de coordenadas. Perfecto, aquí está mi origen del sistema de coordenadas. X igual a 0. Supongamos además que la barra no es uniforme, tiene una masa distribuida según la densidad. Aquí es lo que está diciendo. Hemos considerado casos en el que las masas de los sistemas son, las densidades de los sistemas son constantes en todo punto. En este caso no, va a variar. Igual acá, por L cuadrado menos X cuadrado. Listo. Siendo X la posición medida sobre su extremo izquierdo. Determinar las unidades, valor de K expresando su respuesta en términos de M y L. Primero, las unidades de K. Bueno, lo mismo lo vamos a ver. Primero tenemos que hallar cuánto vale K. K es este constante. ¿Y cómo hallemos K? Esto es algo que también van a usar en estadística. Y yo sé que el integral de la diferencial de masa, ¿cuánto me debe dar? ¿Qué pasa si yo integro? Correcto, la masa total. Pero este integral también, la diferencial de masa, habíamos dicho que en una barra lo podemos expresar de otra forma diferente. Voy a poner diferencial de masa.
y es masa minúscula, diferencial de masa, lo puedo expresar como la densidad. En este caso, como estamos hablando de una barra, va a ser densidad por unidad de longitud, multiplicado por un diferencial de X. Sí, ya lo vimos arriba. ¿Por qué? Porque por definición, la densidad la densidad lineal va a ser igual a la masa total sobre la longitud. Entonces, si yo estoy trabajando con diferenciales, la densidad lineal va a ser igual al diferencial de masa sobre el diferencial de X. Y después me sale eso. Entonces vamos a reemplazar. Tengo que estar igual a la densidad por el diferencial de X. Listo. Entonces, ¿esto de dónde lo voy a integrar? De 0 a X, o de 0 a L. 0 a L. Lambda es una función, entonces esto me queda la integral de 0 a L, de la función que sería K por L cuadrado, menos X cuadrado, diferencial de X. El K es una constante, yo puedo integrar L cuadrado menos X cuadrado. Esto me quedaría, es una integral directa, L cuadrado menos X cuadrado. Ah, no. Para que sea mejor vamos a hacer... Ah, no, se puede integrar directamente. Sería L cuadrado por X. Me avisan para hacer la integral más específica, si creen que me salte un paso. Menos X al cubo sobre 3. L a 0. Listo. Entonces K K multiplicado por L cubo menos L cubo sobre 3 es igual a 2/3 de K L cubo. Y ahora sí, todo esto que es igual a la masa, entonces yo puedo encontrar el valor de K. K va a ser igual a la masa por L sobre L cubo por 3 medios. Y se me piden las unidades. Ok, las unidades sencillamente vienen dadas por las variables que yo tengo. Tengo la masa, kilogramos, sobre la longitud del cubo, sobre metros cúbicos. 3 y 2 son unidimensionales. Entonces ya tengo ahí el valor de mi K. Ya tenemos el primer literal. Vamos con el segundo, y lo que tiene que ver con inercias. Me pide hallar el momento de inercia de la barra respecto a un eje que pasa perpendicularmente por uno de sus extremos izquierdo y derecho. O sea, me piden dos cosas, extremo y derecho. Vamos con el extremo. Este está un poquito larguito. Creo que solo alcanzamos. A ver, vamos a hacer el izquierdo, vamos a hacer el izquierdo, para alcanzar otro problema. Entonces, la inercia con respecto al eje izquierdo, que sería este, x igual a 0, sería igual a la sumatoria de 0 hasta L de x al cuadrado por el diferencial de masa, que ya lo hallamos, sería lambda por el diferencial de x. El lambda igual a 0 por L por x al cuadrado, por lambda que vale K L cuadrado menos x cuadrado, diferencial de x. El calor lo voy a pasar al otro lado, 0L de x cuadrado, L cuadrado, menos x a la cuarta, diferencial de x. Sí, simplemente estoy multiplicando. Y listo, me queda una integral súper directa. Entonces, igual a la K que vale m L al cubo sobre 3 por 3 medios, por la integral que sería L cuadrado por x al cubo sobre 3 menos x a la quinta sobre 5. Esto de L a 0. Entonces esto me quedaría m L al cubo, 3 medios, sería L a la quinta tercios menos L a la quinta quintos, y ya tengo la inercia. La inercia es igual a m L cubo, 3 medios. Esto sería 2 quinceavos, si no me equivoco, me aviso. 2 quinceavos de L a la quinta.
Y chévere, ya me queda una expresión que sería 3/15 de la masa por L al cuadrado. Kilogramos sobre metros cuadrados. ¿Alguna pregunta? Aquí tienen 2 ejercicios más para practicar. Igual, pueden guardarlo para el examen si no alcanzan a hacer todo el ejercicio. Yo sé que son bastantes. Pueden servir. El primero es analizar qué pasa si yo saco la inercia con respecto al lado derecho. Y una variante es que haya inercia en el centro de masa. Pregunto, ¿dónde estaría ubicado el centro de masa? Aquí, en L medios. Ya me están diciendo. ¿Dónde estaría ubicado el centro de masa? Voy a poner el rato más, el último ejercicio para tomar el captura. Claro. A ver, tomen el captura, chicos. Igual, díganme, ¿dónde estaría el centro de masa de esta barra? ¿Qué dicen, chicos? ¿Alguien que se le ocurra? Ya. Ok, y algunos me contestaron. Algunos me dijeron L medios y otros que no son L medios. La respuesta correcta es que no es en L medios. L medios sería, yo les dije, si es simétrico, está bien, sería en el eje de simetría. Pero también hay que considerar que la masa sea uniforme en todos los puntos. En este caso, como la masa varía por la densidad, aquí no va a estar el centro de masa. El centro de masa va a estar en otro lado, que hay que ubicarlo. ¿Y cómo lo hallamos? Ya sabemos la fórmula. Centro de masa sería igual a 1 sobre la masa total de la integral en toda la longitud, en todo el volumen, de la masa por la posición. X por el diferencial de m. Entonces me tocaría integrar y hallar el centro de masa. Ese ejercicio quizás sea uno tipo examen, si está un poquito larguito, y si es de hacerlo, más les recomendaría que practiquen con el lado derecho. ¿Sí? Que es parecido al que hicimos. Entonces, de antemano les pido que hagan con el lado derecho. Vamos a terminar con un ejercicio, el cual puede ser, ¿qué quieren hacer? ¿Una superposición? ¿Una de la misma metodología que acabamos de hacer ahorita? ¿O de hallar inercia de un cono? O sea, 3 formas que podemos ver ahorita. ¿Quieren ver superposición? ¿Quieren ver hallar inercia por medio de su definición, que es integrando? ¿O un ejercicio como hemos visto ahorita? Dígame. Dígame, chicos, vamos. Yo, mientras tanto, voy marcando yo en tira. Avisen. Los espero. Chicos. Digamos, no, yo elijo el más fácil. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se halla el centro de masa? Ya lo puse. Ya, déjame marcar y ya te lo muestro. Ya. A ver, está aquí. Uy, lo borré. El centro de masa. Yo creo que lo vieron en el primer parcial. Esperamos un ratito. A ver, esto voy a ponerlo aquí arribita. El centro, yo sé que el centro de masa, ¿qué le pasa a mi tableta? Se murió, no escribe. Bueno, el centro de masa, te lo digo así nomás. El centro de masa es igual a 1 sobre la masa total del sistema del integral de todo el cuerpo que quiero analizar multiplicado por X por el diferencial de M. ¿Sí? Sí, yo la subo, no hay problema. Es más, voy a hacer ciertos ejercicios y los voy a subir a YouTube también. No sé qué le pasa a mi tableta. Déjenme dejar de grabar.